Estás preocupado por el examen de matemática de noveno Zapandí. No te preocupes más, ocúpate en tu preparación, te vamos a ayudar mediante videos, con problemas similares a los que tienes que enfrentarte en el examen. La fuerza de voluntad es la columna vertebral de nuestra existencia. Determinación es el timón de nuestra vida. Se tiene carácter cuando se logra luchar por lo que deseamos conquistar. La conquista de sí mismo es la más grande conquista a la que podemos aspirar. Solamente se alcanza la grandeza cuando somos dueños de nosotros mismos. Amor a sí mismo es respetarse y tener la capacidad de lograr alcanzar lo que deseamos. Fuerte es aquel que logra dominarse a sí mismo. Para efectividad en su aprendizaje, después de leer y escuchar el enunciado de cada problema, le da pausa, lo piensa, luego, escriba su solución. Finalmente vea la solución que le ofrecemos. Vea los problemas. Línea visual. Se llama línea visual a la línea recta imaginaria, que va desde el ojo de la persona quien mira, hasta el objeto observado. Horizontal. Se llama horizontal, a la recta paralela a la superficie del agua en calma. El ángulo formado por la horizontal y la línea visual que se encuentra sobre la horizontal, se llama ángulo de elevación. El ángulo formado por la horizontal y la línea visual que está por debajo de la horizontal, se llama ángulo de depresión. Por ejemplo, cuando un observador mira una bandera en lo alto de un edificio, el ángulo que forma la horizontal, que pasa por el ojo del observador con la visual, es un ángulo de elevación. Por ejemplo, cuando un observador, que está en un balcón, mira hacia abajo un objeto, el ángulo que forma la horizontal, que pasa por el ojo del observador con la visual, es un ángulo de depresión. Problema 1. Si el ángulo de elevación al Sol en cierto instante es de 38 grados, calcule la altura aproximada de un edificio cuya sombra tiene 32 metros. Solución. De acuerdo con el enunciado, dibujamos el siguiente diagrama, así.
Considerando que 32 es la longitud del lado adyacente a 38 grados, y que h es el lado opuesto, utilizamos la tangente, para encontrar el valor de h, así. Pasamos el 32 a multiplicar la tangente de 38 grados, así. El valor de la tangente lo obtenemos de la tabla de funciones trigonométricas. Por lo tanto, la altura aproximada del edificio es de 25 metros. En estos problemas tendrá que poner en práctica la visualización, dado que tiene que distinguir el tipo de ángulo que se forma entre la horizontal y la visual. Esto lo puede asociar con su estado de ánimo. Si está deprimido, la mirada es hacia abajo y el ángulo que se forma entre la horizontal y la visual es de depresión. Si está alegre, la mirada es hacia arriba y el ángulo que se forma entre la horizontal y la visual es elevación. Problema 2. Carlos mira un punto en un edificio, bajo un ángulo de elevación de 20 grados. El piso es horizontal. El ojo de Juan está a 1,8 metros, por encima del piso y a 100 metros en posición horizontal del edificio. Halla la altura del edificio. Solución. Designemos con Y, la altura del edificio sobre el ojo del observador, así. Para calcular el valor de Y, utilizamos la tangente de 20 grados, por ser Y, el cateto opuesto a 20 grados, y 100 el cateto adyacente a 20 grados, así. Despejamos Y, pasando el 100 a multiplicar la tangente de 20 grados. Luego, determinamos el valor de la tangente de 20 grados, con la tabla de valores de las funciones trigonométricas. Designamos con H, la altura total del edificio, así. La altura total del edificio la obtenemos, sumándole al valor de Y, la altura del observador, así. Dado que las soluciones de los problemas frecuentemente se nos presentan a través de imágenes visuales, utilizamos expresiones como: ya veo ese ángulo, está por debajo de la horizontal, por lo tanto, es de depresión. Ese ángulo está por encima de la horizontal, entonces es de elevación. Manejando esto, usted podrá resolver cualquier problema de este tipo. Problema 3. Desde la cima de un faro de 120 metros de altura, un vigía observa un barco con un ángulo de depresión de 42 grados. Halla la distancia desde el barco hasta el pie del faro. Solución. Las horizontales son paralelas, y los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes, entonces el ángulo de elevación del bote al vigía también es de 42 grados, así. Designamos con D, la distancia desde el bote hasta el pie del faro, y su valor lo determinamos utilizando la tangente de 42 grados, por ser 120 el cateto opuesto a 42 grados, y D, el cateto adyacente a 42 grados, así.
Para despejar la D, la pasamos a multiplicar la tangente de 42 grados, luego, pasamos tangente de 42 grados a dividir al 120, así. El valor de la tangente de 42 grados, lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas. Por lo tanto, la distancia aproximada del bote al faro es 133,72 metros. Cuando enfrente un problema, pruebe visualizando antes de intentar encontrar la solución. Algunas veces eso lo obligará a trazar el diagrama que evocan las imágenes después de la lectura del enunciado del problema. Problema 4. Desde un observatorio, ubicado en la parte más alta de una torre vertical cuya medida de su altura es 16 metros, se observa un conejo con un ángulo de depresión de 58 grados. ¿A qué distancia aproximada se encuentra dicho objeto del punto de observación? Solución. Las horizontales son paralelas, y los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes, entonces el ángulo de elevación desde el conejo hasta el observatorio es también de 58 grados, y lo representamos en un diagrama, así. Designamos con X, la longitud desde el conejo hasta el observatorio, y su valor lo obtenemos utilizando seno de 58 grados, por ser 16 el cateto opuesto a 58 grados, y X la hipotenusa. El valor de seno de 58 grados, lo obtenemos de la tabla de valores de las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la distancia aproximada del conejo al observatorio es de 18,86 metros. Con la práctica constante usted desarrolla habilidad para visualizar los pasos a seguir en la resolución de un problema, y no necesitará trazar diagramas, pues será capaz de ver las relaciones que debe combinar para llegar a la conclusión final. Problema 5. De acuerdo con los datos de la figura, si desde el punto A se observa el punto B, con un ángulo de elevación de 62 grados, entonces la distancia de B a C es aproximadamente. Solución. Designamos con X, la longitud del segmento BC, y su valor lo determinamos aplicando coseno de 62 grados, considerando X como cateto adyacente al 62 grados y 20 como la hipotenusa. Para despejar la X, pasamos el 20 a multiplicar coseno de 62 grados, así. El valor de coseno de 62 grados lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la distancia aproximada de B a C es 9,388 metros.
Todas las personas, a las que se les ha ocurrido una idea nueva e importante, han afirmado haberla visualizado, en lugar de haberla expresado verbalmente. Siga aplicándole el método de visualización a todos los problemas que tenga que resolver, ya sean de carácter matemático o de otra índole. Problema 6. El extremo superior de una escalera se apoya a una pared vertical. Si desde el punto de apoyo se observa el pie de la escalera, con un ángulo de depresión de 20 grados, y el pie de la escalera, y la base de la pared están en un mismo plano horizontal, y a una distancia de 3,6, uno de la otra, entonces ¿a qué altura, en metros, está aproximadamente el extremo superior de la escalera? Solución. Veamos el diagrama en el cual se muestra la escalera apoyada en la pared, así. Las horizontales son paralelas, y los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes, entonces el ángulo que se forma entre el piso y la escalera también es de 20 grados, así. Designamos con Y, la altura desde el piso hasta el extremo superior de la escalera, así. Para obtener el valor de Y, utilizamos la tangente de 20 grados, por ser Y, el cateto opuesto a 20 grados, y 3,6, el cateto adyacente a 20 grados, los cálculos los hacemos, así. Para despejar la Y, pasamos el 3,6 a multiplicar la tangente de 20 grados, así. El valor de la tangente de 20 grados, lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la altura aproximada del extremo de la escalera es 1,31 metros. George Bernard Shaw decía: la imaginación es el principio de la creación. Imaginamos lo que queremos, creamos un profundo deseo por aquello que imaginamos y finalmente, creamos aquello que hemos deseado. Problema 7. Un observatorio, situado a nivel del mar en un islote, se encuentra a una distancia de 1,5 kilómetros de la base del acantilado. Desde este se observa el borde superior del acantilado con un ángulo de elevación de 17 grados. ¿Cuál es aproximadamente la altura del acantilado? Solución. Veamos el diagrama en el cual se representa el observatorio y el acantilado con un ángulo de elevación de 17 grados, así. Designamos con Y, la altura del acantilado, y su valor lo determinamos aplicando tangente de 17 grados, considerando Y como cateto opuesto, y 1,5 como cateto adyacente, así. Para despejar la Y, pasamos el 1,5 a multiplicar la tangente de 17 grados, así. El valor de la tangente de 17 grados la obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así.
Por lo tanto, la altura aproximada del acantilado es 0,45 kilómetros. Practique mentalmente los temas que está estudiando, hágalo como si estuviera proyectando una película en el interior de su mente. En sus pensamientos debe prevalecer la idea de que puede lograr eso que está buscando. La diferencia entre vencedores y perdedores es que el vencedor se ve a sí mismo como vencedor, mientras que los perdedores se dan siempre una excusa o razón para perder. Problema 8. De acuerdo con los datos de la figura, si desde el punto C se observa el punto B, con un ángulo de elevación de 30 grados, y la distancia de C a es de 80 metros, entonces la distancia en metros desde el punto A al punto B es aproximadamente. Solución. Designamos con Y la longitud del segmento AB, y su valor lo determinamos aplicando tangente de 30 grados, considerando Y como el cateto opuesto a 30 grados, y 80 como cateto adyacente a 30 grados, así. Para despejar la Y, pasamos 80 a multiplicar la tangente de 30 grados, así. Por lo tanto, la longitud aproximada del segmento AB es 46,192 metros. Motivarse a sí mismo para intentar entender un concepto o resolver un problema fortalece nuestra fe en que sí podemos lograrlo, y además nos impulsa a seguir en la lucha cuando el concepto o el problema sean un tanto confusos para interpretarlos y hacer las combinaciones que conduzcan a lograr lo que queremos obtener. Problema 9. Desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura, se observa un bote con un ángulo de depresión de 21 grados. ¿Cuál es aproximadamente la distancia, en metros, entre la base del faro y el bote? Solución. Veamos el diagrama resultante del enunciado del problema, así. Las horizontales son paralelas, y los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes, entonces el ángulo de elevación del bote al observador también es de 21 grados, así. Designamos con X la longitud entre la base del faro y el bote, así. Para determinar el valor de la X, aplicamos tangente de 21 grados, por ser 50 el cateto opuesto a 21 grados, y X el cateto adyacente a 21 grados, así. Pasamos la X a multiplicar tangente de 21 grados, y luego, pasamos la tangente de 21 grados a dividir, así. El valor de la tangente de 21 grados lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la longitud aproximada del bote al faro es 130,24 metros. Si usted está seguro de que puede encontrar la solución de un problema, tiene muchas posibilidades de encontrarla, mientras que si duda de sus capacidades, es probable que ni siquiera intente resolverlo. Por lo tanto, la diferencia clave entre resolver un problema o no resolverlo está en la preparación mental que haga antes de iniciar el proceso. Problema 10.
Si un edificio perpendicular al suelo, proyecta una sombra de 161 metros de largo, cuando el ángulo de elevación del Sol es 22 grados, entonces, ¿cuál es aproximadamente la altura, en metros del edificio? Solución. Veamos el diagrama resultante del enunciado del problema, así. Designamos con Y, la altura del edificio, así. Para determinar el valor de Y, utilizamos la tangente de 22 grados, por ser la Y, el cateto opuesto a 22 grados, y 161 el cateto adyacente a 22 grados, así. Pasamos el 161 a multiplicar la tangente de 22 grados, así. El valor de tangente de 22 grados lo obtenemos de la tabla de valores para las funciones trigonométricas, así. Por lo tanto, la altura aproximada del edificio es 65,04 metros. Si quiere ser creativo, tiene que creer en el valor de sus ideas, persista en su elaboración, y finalmente será capaz de emprender el camino de la innovación. Las personas que piensan que no son creativas, son demasiado prácticas o rutinarias en su modo de pensar, se limitan a hacer lo mismo de siempre, porque piensan que la creatividad es un don de individuos superdotados. No piense así, usted es poseedor de un potencial suficiente para lograr lo que se proponga, pero tiene que desarrollarlo con trabajo constante. Resuelva cada problema antes de ver la solución, el esfuerzo que haga encontrándola, le construirá los modelos mentales para que aumente su velocidad de pensamiento y le mejorará la intuición y la memoria. Problema 1. De acuerdo con los datos de la figura, la distancia en metros, desde el punto A al punto B es aproximadamente. Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 2. Desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura, se observa un bote con un ángulo de depresión de 59 grados. ¿Cuál es aproximadamente la distancia en metros, entre la base del faro y el bote? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la B. Problema 3. Si un edificio perpendicular al suelo proyecta una sombra de 84 metros de largo, cuando el ángulo de elevación al Sol es de 40 grados, entonces, ¿cuál es aproximadamente la distancia del extremo de la sombra a lo más alto del edificio? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 4. Desde la parte más alta de un faro, se observa un bote con un ángulo de depresión de 31 grados, y a una distancia de 240 metros. ¿Cuál es aproximadamente la distancia en metros, entre la base del faro y el bote? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la C. Problema 5. Desde un bote se observa la parte más alta de un faro, con un ángulo de elevación de 38 grados, y a una distancia de 180 metros. ¿Cuál es aproximadamente la altura del faro en metros? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la A.
Problema 6. Desde un observatorio, ubicado en la parte más alta de una torre vertical, cuya medida de su altura es 24 metros, se observa un objeto con un ángulo de depresión de 54 grados. ¿A qué distancia aproximada se encuentra dicho objeto del punto de observación? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 7. De acuerdo con los datos de la figura, si desde el punto A se observa el punto B, con un ángulo de elevación de 48 grados, entonces la distancia de B a C es aproximadamente. Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la B. Problema 8. El extremo superior de una escalera se apoya a una pared vertical. Si desde el punto de apoyo se observa el pie de la escalera con un ángulo de depresión de 56 grados, y el pie de la escalera y la base de la pared están en un mismo plano horizontal, y a una distancia de 4,8 metros una de la otra, entonces, ¿a qué altura en metros está aproximadamente el extremo superior de la escalera? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la D. Problema 9. Un observatorio situado a nivel del mar en un islote, se encuentra a una distancia de 1,4 kilómetros de la base del acantilado. Desde este se observa el borde superior del acantilado, con un ángulo de elevación de 18 grados. ¿Cuál es aproximadamente la altura del acantilado? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la A. Problema 10. Si un edificio perpendicular al suelo proyecta una sombra de 154 metros de largo, cuando el ángulo de elevación al sol es 62 grados, entonces, ¿cuál es aproximadamente la distancia del extremo de la sombra a lo más alto del edificio? Dele pausa, y resuélvalo. La opción correcta es la D. Si deseas prepararte para hacer el examen de noveno Zapandí en AMP, te preparamos por internet o en forma presencial. Te ofrecemos el curso virtual, en el cual desarrollamos todos los temas del programa. Es un intenso entrenamiento a distancia, aprendes de una manera simple y accesible, sin moverte de tu casa o lugar de trabajo, puedes repetir los ejercicios las veces que sean necesarias, hasta que hayas desarrollado las habilidades que te demandará ese examen. Si en verdad deseas hacer nuestro curso, puedes matricularte por internet, ingresando a nuestra web www.academia-amp.com. Muchas gracias por tu interés en recibir nuestra ayuda virtual, puedes tener confianza de que el curso llenará tus expectativas.